Esto es La Liga al Día y hoy les prometo que nos vamos a chupar los dedos, nos los vamos a devorar. Moisés Llorens y Rodrigo Fáez están listos para cubrir el gran clásico por la pantalla de ESPN, pero antes, este show de La Liga al Día con un menú, bueno, que es un bocadillo perfecto para la previa de este gran partido, porque hay delicias por todos lados. El Real Madrid le ganó a la Juve, delicias turcas de Güler, también de Bellingham, paradones de Courtois y la delicia de haber visto al Barcelona golear al Olympiacos. Ambos ganaron en Champions. Nos van a contar en Insiders lo último que saben de estos dos equipos de cara a este gran partido que usted no se quiere perder. Arrancamos con el Real Madrid, ese 1-0 a la Juventus con gol de Jude Bellingham en el minuto 57. Está de regreso el inglés, eso es lo que se siente, es lo que se lee. El Real Madrid extiende a 10 la racha de victorias consecutivas como locales en todas las competiciones y por supuesto hay que hablar de eso, de lo que sucedió en el partido. Para algunos fue un engañoso 1-0 porque el Madrid pudo haber marcado más goles. Di Gregorio fue figura, Courtois también lo fue, cuando no. Y Xabi Alonso decía, ha habido diferentes fases, hemos ido de menos a más, no entramos bien, pero hemos ajustado. Tuvimos más valor y más balón y fuimos aumentando el ritmo. Nos permitió tener ocasiones, les dije que era un partido de trabajar, de buscar una, de no perder el equilibrio y así ha sido. Vini ha hecho una gran jugada, no hemos podido matarlo, pero nos vamos con 3 puntos. Courtois también ha estado muy bien, a seguir. Rodri, aquí dándole el cariñito Xabi Alonso a cada uno de los jugadores que marcaron la diferencia en este partido de Champions, ¿no? ¿Qué tal, Carol? Saludo para ti, para Mo y para toda la gente. Sí, sobre todo lo del cariñito a Courtois, que yo creo que es algo que de nuevo vuelve a poner, digamos, en debate si es el mejor jugador en su posición como portero de la historia del Real Madrid, ¿no? Porque ya hay mucha gente aquí en España que lo está poniendo por encima incluso de Iker Casillas. Por tanto, yo creo que es ponderar la gran actuación en este caso, de Courtois, que es portero, lo sabemos, y eso no habla también de ciertas transiciones defensivas que al Real Madrid le costó ayer, pero que al final también juega y que es un activo más de los 11 que juegan sobre el terreno de juego, ¿no? Yo creo que Courtois no vamos a descubrir ahora lo que es, pero sí que es cierto que estoy de acuerdo con Xavi que ayer al equipo le costó un poco entrar en el partido, vimos un equipo que seguramente estaba un poco empanado, como decimos aquí, un poco despistado en los primeros minutos, que luego fue entrando poco a poco, que Vinicius le vimos con una gran jugada que precede al gol de Jude Bellingham, vimos a Jude Bellingham marcar un gol, vimos también al Real Madrid conceder ciertas cosas que me consta que no le hacen gracia a Xabi Alonso, porque Xabi Alonso entiende que en cualquier partido en Champions no se puede conceder tanto, que sí, que luego está Courtois para pararlas, pero que eso no le gustó al técnico, pero que en definitiva el partido se saca adelante, seguramente con menos acierto arriba que en otras ocasiones, pero el 1-0 vale igual que el 4-0. Son 3 puntos, una victoria que hace que el Real Madrid esté en ese top 8 tan importante, sobre todo para disipar ciertos fantasmas que hace un año sí que estaban por el Bernabéu. ¿Qué diferencia? ¿Cómo ha cambiado la cosa de un año para acá? Este Real Madrid navega con tranquilidad en Champions, pero ¿te convenció Moisés Llorens este 1-0? Bueno, solo hasta a ti, Caro, a Rodri. Hacía tiempo que no pudimos compartir pantalla con él. Muy feliz de volver a reencontrarlo. A todos los compañeros, a toda la audiencia, a todos los haters, que esos nunca fallan. No me convenció para nada. No me gustó el Madrid. No me gustó el Madrid. Y no es eso de que suerte que delante estaba la peor Juve de los últimos años, porque ayer fue la Juve, el domingo fue el Getafe, anteriormente fueron todos los equipos que han hecho a Thibaut Courtois figura del Madrid. Yo creo que el madridismo no es consciente de lo que está haciendo Thibaut Courtois, pero para nada. Nosotros, y gran parte de culpa es nuestra, porque hemos hecho de la excepcionalidad que hace ese hombre en cada partido como algo natural, algo normal. Y está muy bien lo que dice Rodri, porque es una cosa que también pienso y también hemos verbalizado muchas veces. Los porteros también juegan y el juego de los porteros es evitar que el rival marque goles. Pero claro,
se le acosa una y otra vez. Y al final, tú dices que en la introducción decías que el resultado fue, o que Xavi Alonso decía que el resultado... No, yo creo que ha sido tú que decías Carolina, que decías que el resultado se había hecho corto. ¿Se había hecho corto o que era engañoso? Que era engañoso. Bueno, sí, Bueno, engañoso en la es primera parte hubo 14 remates. Sí, pero fue engañoso porque la Juve mereció también o podría haber marcado. Igual que el Madrid, igual que decimos que Di Gregorio fue la figura de la Juve, Courtois hace 3 o 4 paradas también que en condiciones normales un par o 3 podría haber ido dentro. Lo que pasa es que ahí hay un muro belga que se llama Courtois y todo lo que es grande, a mí me da la sensación que todo lo que es grande ese tipo... luego, lógicamente, el discurso que tiene que lanzar ante los medios es el que es, pero todo lo grande que es, yo creo que también es el fondo de un buen tipo. A mí Courtois me transmite que es un buen chaval, una muy buena persona, ¿eh? O sea, toda la grandeza que tiene como física, pues me da la sensación de que también tiene un corazón a ese nivel. E insisto, creo que el madridismo no es consciente de la importancia que tiene Thibaut Courtois en el Real Madrid, y yo no tengo duda. Yo, entre Casillas y Thibaut Courtois, yo creo que Courtois es más portero que Iker Casillas, pero de un rato largo. Lo que pasa es que Casillas juega con la etiqueta de que es canterano, y es verdad que Casillas también rompía unas barreras muy importantes. Casillas fue un portero excepcional, pero me da la impresión de que Thibaut Courtois es de los que yo he visto, el mejor portero de la historia del Madrid. Y hace unos meses lo dije, algunos se me echaron encima. Si ahora echamos la vista atrás, yo estoy convencido que tiene el mismo peso Courtois en algunas Champions, tanto como Cristiano Ronaldo o Benzema. Pero ¿quién dice lo contrario? O sea, ¿no le dan el crédito en Madrid a Thibaut Courtois, Rodrigo? Sí, a ver, se le da, por supuesto que se le da, pero también es cierto que hay una ascendencia importante porque Iker Casillas estuvo durante mucho tiempo defendiendo la portería del Real Madrid, fue muy importante en ciertas Champions y está claro que se le da crédito. Lo que pasa que a mí me gusta más un portero como Courtois que un portero no como Iker, pero seguramente de un perfil parecido, porque yo creo que Courtois es mucho más seguro bajo palos, es más completo, va mejor por alto. Luego Iker tiene unos reflejos tremendos, pero que Courtois seguramente no necesita adornarse tanto, porque es que esto, fijaos, cuando yo empiezo en ESPN había mucho debate con Keylor Navas, y yo os decía, y era muy pesado diciendo, Keylor Navas es grandísimo portero, sigue siéndolo, lo está haciendo bien en Pumas, pero no está a la altura de Thibaut Courtois, no está en esa liga. Pero ni mucho menos, ¿no? Pero ni mucho menos está en esa línea. Pero acuérdate de los comentarios, claro, que me ponían ahí abajo. Sí. Y seguramente todo por patriotismo. Que sí. Que me parece bien, oye, que a mí me gusta también tirar por los míos, pero hay obviedades que caen por su propio peso, y Thibaut Courtois está muy por encima, estaba muy por encima y siempre ha estado muy por encima, por ejemplo, de Keylor Navas, y un poco más, seguramente la diferencia no es tanto, pero de Iker Casillas. Pero es que son dos porteros muy diferentes, es decir... Casillas lo etiquetaron aquí como el santo, ¿no? Porque hacía paradas de mucha agilidad. Sí, de mucha agilidad, o sea, cosas inverosímiles. Que yo creo que estuvo a la altura de Víctor Valdés en el Barça, más o menos, ¿eh? Además, los dos estuvieron en esa generación. Pero es que lo de Courtois es que es muy grande, es que es un tipo muy grande. Y al ser tan grande, evidentemente, es una de las condiciones físicas que le ayudan a él posteriormente a ser un tan buen portero. Es que estamos constantemente analizando de que si se ha ido, cuando se fue Kroos, que no hay un relevo para Kroos, que ahora Modric, que falta un jugador que organice el centro del campo. Es que el Madrid va a tener un serio problema. Escucha, a lo mejor encuentran un portero mejor. Yo dudo que uno mejor que Courtois así de entrada lo encuentren. Pero me da la sensación de que el Madrid va a tener un problema serio cuando no que vaya a tener un problema serio, no lo digo bien, que el Madrid le va a echar mucho en falta a Thibaut Courtois. Es que le falta da mucho para eso, mucho. Moy, ya va. Sí, yo sé que tú como presidenta del altavoz mediático populista madridista estás suriendo ya, pero ya tiene una edad, es decir, ya tiene una edad, ha tenido operaciones de recuperación complicada, evidentemente. Es un portero excepcional y ya te sigo diciendo, para mí, que el madridismo no lo valora lo suficiente, porque
por hecho, al igual que todos damos por hecho que Mbappé tenga que marcar goles, todo el mundo da por hecho que Thibaut Courtois las tiene que parar todas, que para muchas, Thibaut Courtois. Eso una, y luego me da la impresión de que no se le da, no que no se le dé el crédito, sino que creemos, o la gente cree, que que las paradas que hace es algo normal. Bueno. Y marcarle un gol, digo, Courtois, es muy difícil. Bueno, más inmediato está el clásico. Courtois después del partido de Champions habló sobre eso y sobre los 16 goles que el equipo azulgrana le metió al Madrid en 4 partidos la temporada pasada y afirmó que en esos partidos tuvieron muchas ocasiones para ganar, pero que ofensivamente el Barça acertaba mucho, que no cree que suceda lo mismo en esta ocasión. El primer round será este domingo, señores, y es importante también hablar de Jude Bellingham, porque ese es otro de los temas que quiero traer con ustedes. Xabi Alonso ha recuperado al Bellingham goleador, diciendo, ha hecho un partido muy completo, no había espacio, encontrarle entre líneas era complicado, me gustó en Getafe y me ha gustado hoy, y además ha marcado, estoy muy contento por él, ha disfrutado y ha sido competitivo. Bueno, esa jugada del gol fue Vinicius a intentarla, rebotó en el palo y en el rebote Bellingham allí estuvo para marcar ese gol que debe ser como sacarse varios pesos de encima sobre sus hombros. ¿Será titular en el clásico el inglés, Rodrigo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser titular porque ya fue titular en el derbi cuando no se lo merecía, cuando no tenía ritmo de competición, cuando llegaba renqueante después de su largo periplo de recuperación por temas de lesión de hombro, etcétera, y fue titular entonces. No se lo merecía, fue uno de los muchos jugadores del Real Madrid que entonces hicieron el ridículo, y para esta rivalidad yo creo que ya llega de una forma completamente diferente, ya llega con más pozo, con más ritmo, con mejor físico, por lo cual yo creo que sí que va a ser titular contra el Barça, porque hay una cosa que en el Madrid siempre ocurre: los que más nombre tienen, seguramente los que mejor juegan. Otra cosa es que pueden estar más o menos en forma o no, pero los que más nombre tienen, los que, digamos, son los playmakers, siempre juegan este tipo de partidos. Por lo cual, yo creo que después del gol del otro día, de la mejora de Jude Bellingham en la adaptación con Xabi Alonso en estos últimos partidos, etcétera, yo creo que sí que va a ser titular. Bueno, todo su primer gol de la temporada, rompiendo una racha de 10 partidos sin marcar con su club. Cuando lo puso en el derbi madrileño, Moy, fue una de las críticas a Xabi Alonso porque arriesgó demasiado con el inglés. Pero bueno, ya está listo. ¿Lo pondrías de titular o te irías por otros de los recursos del Real Madrid, Moisés? ¿Qué crees que va a No, hacer Xavi? yo no concibo otra cosa que no sea titular, a no ser que tenga una dolencia de aquí al domingo. Creo que es uno de los fijos del Madrid. Es lo que decía Rodrigo, si el día del Atleti que no estaba ya fue titular, imagínate la necesidad o la fe que le tiene Xabi Alonso al futbolista inglés. Yo o sea, lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo que Jude Bellingham va a salir de inicio ante el Barça el domingo en el Bernabéu. Creo que hay otras dudas más interesantes o que tenemos más en el 11 de Xabi Alonso, ¿no, Rodrigo? Por ejemplo, si la titularidad, o sea, su tridente, quiénes van a estar en el medio campo. Por ahí van lo que ahora mismo debe estar debatiendo el técnico, más allá de si Bellingham estará o no en su 11. Yo creo que la mayor de las dudas que tiene a día de hoy Xabi Alonso no depende del centro del campo, del tema táctico, sino más del tema de recuperación de lesiones. Y me refiero sobre todo a la parte de atrás, Caro, a Dean Huijsen. Si llega o no a tiempo, veremos a ver. Cómo llega, también veremos a ver. Yo creo que va a jugar. Yo creo que Dean Huijsen, bueno, como mínimo va a llegar bien al fin de semana. Y a partir de ahí depende, ¿no? Porque sí que es cierto que Militao parece fijo, Rudiger no va a estar, y el otro central de garantías que pueda tener el Real Madrid es obviamente Dean Huijsen, porque ha demostrado cosas importantes. Luego tiene cosas que mejorar, como es obvio, pero yo creo que Dean va a jugar el partido, creo que va a llegar y por tanto creo que va a ser titular. Esa es la mayor, no sé si duda o casi os diría deseo de Xabi Alonso para ver si no tiene tantos problemas atrás el Real Madrid frente a un equipo como el Barça, que efectivamente, como decía antes Moy, ya tuvo problemas contra la Juve, pues imaginaos contra un Barça que viene lanzado. Claro, claro. Y no se preocupen que vamos a hablar de Valverde, del lateral derecho, pero eso lo dejamos para la bronca, por eso mis compañeros no lo mencionen ahora, ahorren la energía. En ese 11 seguramente va a estar Arda
Güler, porque el turco se ha convertido en un termómetro para este Real Madrid. Sí, le decían el turquito, ahora llamémosle el turco Güler. Y hay que hablar del Barcelona, y me encantan las caras que me pone Moisés Llorens, me encanta. El Barça también ganó, y por goleada, 6-1 al Olympiacos, marcó 6 goles en un partido de competición europea por primera vez desde aquellos octavos de final de marzo de 2017 ante el Paris Saint-Germain. Así llegan al Clásico, ganando espectacularmente, habían sufrido ante el Girona y ahora golean. ¿Cómo les servirá esto cuando tenemos declaraciones de Flick diciendo lo primero es que ganamos al Olympiacos, que es lo más importante? Nos tiene que dar confianza para ese partido, es un partido tremendo, pero no tenemos mucho tiempo para recuperar y prepararlo. Moisés, date con furia. No, a mí el Barça no me gustó tampoco. Creo que es un equipo aún demasiado lejano a la versión que vimos el curso anterior. Es verdad que los rivales también evolucionan y, lógicamente, el Barça va a tener que buscar otras formas de plantear los partidos, pero dicho eso, creo que al Barça le costó agarrar el ritmo de partido, le costó gobernar el choque ante Olympiacos. Es verdad que marca 2 goles solventes, que con muy poco Olympiacos recortó distancia, y luego el Barça se aprovecha de 2 decisiones arbitrales muy polémicas. La expulsión, la segunda amarilla a Reds, el futbolista del Olympiacos, yo creo que solo el árbitro la ve, y al ser una segunda amarilla el VAR no puede entrar, y el penalti es más discutible. Puede pitarlo o no puede pitarlo, es interpretación. El árbitro cree que hay penalti. Yo creo que hemos visto otros penaltis así y no se pitaron. Este lo puede pitar y yo tengo que subirme al carro que está bien que esta vez sí que está bien señalado. Recuerdo un partido de Copa el año pasado ante el Celta, un Real Madrid-Celta, en el cual un jugador del Celta cae ante una entrada de Lunin, creo que es. El árbitro no pitó penalti. Protestamos entonces, por lo tanto, tenemos que alegar que es penalti. Es muy difícil de dilucidar, pero el Barça se aprovechó, eso sí, de que el Olympiacos se quedase con 10. Y ahí, a partir de ahí, vino pues la catarata de goles, ¿no? En apenas media hora le hizo goles al conjunto griego. El Barça tiene que mejorar mucho. Lejos de casa está dejando mucho que desear. En casa cada vez también le está costando más poder hacer goles. Es cierto que vive en una permanente sensación de que tiene la enfermería siempre llena. Hoy hoy no salió aún Andreas Christensen por problemas estomacales. Hoy se ha metido en esa enfermería Frenkie de Jong, el futbolista holandés. Vamos a ver, esperemos, pues se espera que pueda llegar al partido del próximo domingo. Sería una baja capital, sería una baja terrible, terrorífica para el Barça que Frenkie de Jong no pudiese jugar ante el Real Madrid, por mucho que digan los haters de Frenkie o los que se dejan o los que se permiten que les dirigen el discurso y dicen que es un jugador que sobra. Para mí, personalmente, creo que es un jugador capital. Pero bueno, al final va a ser el partido del domingo. Nada va a tener que ver con el del martes en el Estadio Olímpico Montjuïc. Ahora, es verdad que si nos quedamos solo con el resultado es muy espectacular. Si vemos la forma, yo creo que al Barça le quedan muchas tuercas aún que apretar a su juego. Da la sensación de que con el paso de las semanas sí que va a poder alcanzar un nivel muy alto competitivo, pero esto es el presente es ahora, y ahora yo creo que el Barça llega con dudas al Bernabéu. Con dudas, pero con sensaciones positivas. Y creo que eso es lo que trata de reforzar Flick en sus declaraciones después de la victoria en Champions, Rodri, porque el ver que Fermín López haya marcado un hat-trick, que Lamine Yamal también marcó de penal, pero ya tiene 2 partidos en Champions con gol y asistencia, que Rashford también estuvo allí como siempre, marcó su doblete. Esto suma, pese a que el rival no sea el mismo que van a ver el domingo, pese a que sea en Champions y en casa. Se trata de mejorar las sensaciones, a ver qué puede recuperar el Barça de cara a la cita más importante de todas, ¿no? Bueno, yo creo que recuperar las sensaciones es clave para el Barça, porque si quiere ganar en el Bernabéu y más
como ya ha ganado en otras ocasiones en los últimos años, necesita jugar mejor, ya está, o sea, ni más ni menos. Porque ahí sí que estoy de acuerdo con lo que dice Moy. Yo antes dije que el Barça llegaba lanzado, sobre todo por el tema de los resultados, ¿no? Porque creo que es el típico partido, el clásico, que más allá de que puedas llegar mejor o peor, al final la tranquilidad que te dan los resultados es algo importante. Y es cierto que llegan los dos equipos con ciertas dudas porque ni el Madrid está enamorando ni el Barça está siendo el Barça de hace un mes o de la temporada pasada, porque es verdad, pero yo creo que al final en un partido de este tipo el que tiene el chip dentro ganador, competitivo, de jugar bien, etcétera, es el que, digamos, tiene que demostrarlo, y ahí da igual cómo llegues, que hemos visto en otras ocasiones que el Madrid igual llegaba de una forma regulera pero consigue ganar a última hora, o que el Barça igual y al final acaba goleando en el Bernabéu. Veremos a ver, yo creo que es un emparejamiento que, valga la redundancia, llega muy igualado por parte de ambos equipos, muy igualado para mí, y que a partir de ahí ya dirimirá cada uno intentando hacer lo mejor que pueda y llevar el partido a su terreno, ¿no? Pero sí que es cierto que para que los dos, da igual que sea Madrid o Barça, consigan una victoria, tienen que dar lo mejor de sí, porque si no, olvidaos. Olvidaos. Y nos olvidamos de que sea fácil para el Barça o para el Real Madrid ese partido. ¿Qué sabemos de Rafinha? Moisés, ¿será de la partida? Bueno, a ver, el protocolo que tiene el Barça con la recuperación de las lesiones musculares, diría que no. Que ni él ni Ferran, porque antes de ser titulares tienen que cumplimentar media hora de esfuerzo en partido oficial para poder entrar, digamos, ya en circulación y en normalidad. Pero claro, visto cómo está el panorama de la enfermería, claro, no es lo mismo salir con Rafinha, Ferran, Lamine y Rashford que con otro triple, con otro tridente atacante, ¿no? O con otro cuarteto de atacantes, porque Rashford se lo ha ganado el pulso, es un futbolista importante y un jugador que en los últimos partidos ha hecho goles y ha dado asistencias. Es decir, es un jugador que se está ganando el que Flick lo considere etiquetarlo como titular. No es lo mismo meter a Fermín, por ejemplo, en el centro del campo que meterlo como falso extremo zurdo. No tiene nada que ver que juegue ahí Rashford o que juegue Fermín y que Rafinha pueda jugar por detrás. Es decir, lo bueno de esto es que tienen o van a tener luz verde si no hay un contratiempo de aquí al sábado, que es cuando sabremos la lista de convocados, al domingo, que es cuando tendremos ya la lista de convocados, o bueno, al sábado, porque el sábado, porque el Barça va a viajar al sábado por la tarde a la capital de España, teniendo en cuenta que el partido es a las 4:15 de la tarde. Dicho esto, lo bueno de las noticias positivas que vienen de Rafinha y de Ferran es que al menos están en la lista, y si están en la lista es porque pueden jugar. Veremos ahí qué es lo que decide Hansi Flick, si quiere meterlos, porque también ellos hacen un trabajo muy explosivo, muy de ir a la presión, muy de morder al rival, muy de ahogar la salida de la pelota del conjunto rival desde atrás. Vamos a ver si les exige desde un primer momento esos esfuerzos o bien los mete ya con el partido más maduro para tratar de que cuando piquen al espacio tengan posibilidades de correr. Claro. Bueno, Rafinha completó su segundo entrenamiento consecutivo, lo que fueron buenas noticias. Ya veremos esa lista de convocados, la indisposición de Frenkie de Jong, como bien nos confirmaba Moy. Rodri, ¿te suena esto como que muchas excusas? En cambio de que pase algo el domingo, pues el Barça tiene la excusa de que es la enfermería el problema. A ver, yo creo que después de... Y ya no es cuestión del Barça como equipo, es más cuestión de los voceros y de la gente que está alrededor. Después de decir ciertas cosas sobre el Madrid, ¿qué tal? Pues al final entiendo que no van a caer en esa misma tentación que pudieron haber caído los otros, ¿no? Yo creo que al final es cuestión de que en este tipo de calendarios, de años, de temporadas, y más con lo que lleva pasando en los últimos 3-4 años, los jugadores de los primeros equipos de Madrid, Barça, City, Chelsea... Bueno, United no, porque no juega Champions, pero este tipo de equipos, pues eso, es que están condenados a sufrir este tipo de lesiones cada poco. Y yo creo que al final no es cuestión de excusas. Tú puedes decir, X jugador
sobre el cual pivota todo el juego del equipo, está entre algodón, está cual, no sé qué, jugar un poco al despiste. Pero cuando ya son tantos casos, yo creo que al final es cuestión de sentido común, de que el calendario está súper apretado y que es una barbaridad la cantidad de minutos y de partidos que están expuestos a jugar los jugadores, por mucho que luego la gente me diga aquí en comentarios, bueno, pero es que cobran por ello. Bueno, pero es una animalada porque al final dependemos de lo que hagan y de lo que resistan las piernas de los jugadores para este equipo. Yo, si me permitís, el martes pude ver el partido del Barça por televisión porque estaba en Londres y ayer pude ver el partido del Madrid en el Bernabéu, in situ, y en los dos partidos a mí me da la sensación de que los dos equipos andan físicamente cansados. O sea, el arranque del partido de ayer del Madrid en el Bernabéu me dio como que les faltaba energía. Y el Barça, al cual tengo la fortuna de cubrir a diario para la compañía, para ESPN, también a veces tengo esa sensación de que arrancan bien el primer cuarto de hora, pero luego como que se van fundiendo poco a poco. Y ahí es cuando pierde el Barça el control de los partidos y es cuando acaba sufriendo porque no llega bien a hacer la presión, porque no tiene una buena circulación de pelota, porque la intensidad no es la necesaria, bla, 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 bla. Y eso es fruto de los calendarios y sobre todo de que las plantillas están limitadas a 25 fichas profesionales y si en el caso del Barça esas 25 fichas profesionales se te llegan a acumular hasta 8 lesionados, de los cuales todos podrían ser titulares, pues los problemas evidentemente son muy, muy, muy importantes y muy severos. Entonces, por eso digo, o sea, entonces, lo que pase el domingo, sea para bien de un equipo o del otro, las excusas van a ser esas. Que ese es el problema. Excusas. Que se opaca el espectáculo que deberíamos tener en un clásico. Que es el Si el partido más Madrid gana importante las de excusas, todos. veremos a ver muy cuáles pone, pero pondrá al árbitro y poco Hombre, más. si el árbitro pita como el domingo pasado en Getafe, pues no será una excusa, será una realidad otra ¿Y vez. si pita como contra el Olympiacos? Bueno, pues diremos que se ha equivocado como lo hemos dicho hoy, ni más ni menos. Cosa que tú no haces nunca, pero bueno. Sí, seguro lo has dicho. Seguro. Cosa que tú no haces. Si pierde el Madrid, ¿cuál será la excusa? Si pierde el Barça, ¿cuál será la suya? ¿Y si Me empatan? quería encender. Bueno, ¿Y ahí, si empatan? todos contentos. Ya regresamos. ¿O no? Los Insiders, información de primera mano. Moisés, arranco contigo porque que no se nos olvide que Hansi Flick no estaría en el banquillo para el Clásico por su expulsión en el partido anterior de Liga, ese contra el Girona. ¿Habrá algún tipo de apelación? Bueno, una actuación ridícula y muy, muy, muy rara. Otra actuación muy rara de Jesús Gil Manzano. 44 partidos pitados al Barça, 12 expulsiones. Lo del otro día ya lo comentamos de sobra en la Liga al Día y en diversos espacios de ESPN. Pero bueno, la cuestión es que el Barça recurrió la amarilla, se la echaron para atrás, ahora va a apelar, pero bueno, todo el mundo en el Barça es consciente de que Hansi Flick no va a poder ver el partido desde el banquillo por un capricho de Jesús Gil Manzano, que esperó a que el técnico protestase para sacarle una segunda amarilla. La gente dirá, pero hizo cortes de manga. Sí, hizo cortes de manga posteriormente. O sea, una vez el Barça marcó el segundo gol, es decir, que ya está expulsado. Pero bueno, la cuestión es que fue un gesto muy feo por parte de Hansi Flick. Los cortes de manga pueden ser el júbilo, pero él, que es una persona muy calmada y muy suya, ahí luego posteriormente reconoció que se había equivocado y creo que eso está muy bien, reconocer cuando no haces una cosa bien. Pero bueno, la cuestión es que Andreas Sorg va a ser el técnico que dé órdenes al equipo desde el banquillo. Algún iluminado había hablado de que Thiago Alcántara iba a ser el técnico de campo. Thiago Alcántara nunca está en el banquillo, siempre está en la posición de los analistas, de los responsables de analizar los partidos y de dar órdenes o de ver qué moverían ellos desde las alturas para corregir sobre el terreno de juego. Y por lo tanto el Barça sabe que Hansi Flick se va a perder un partido que será el del domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Así que gracias por confirmar que no hay chance de que Flick pueda recibir perdón y estar en ese clásico lamentable, porque es lo que decíamos anteriormente. El espectáculo no va a ser el mismo si alguno de los dos técnicos no está en el banquillo. Será el caso del Flick para este Barcelona, que podría necesitarlo bastante al técnico alemán.
Por otro lado, el Atlético de Madrid, Rodri, salió goleado en la fecha 3 de la Champions ante el Arsenal. ¿Qué novedades tienes del equipo colchonero? Lo principal, que ya tenemos ganas de contarlo, es que Mateu Alemany, que ya está ejerciendo, ya está intentando poner orden en el día a día del Atlético de Madrid, con un rol muy diferenciado respecto a sus antecesores en el cargo, tanto Andrea Berta, Carlos Bucero, que sigue dentro del club, pero más centrado, digamos, en la planificación deportiva, pero está poniendo orden Mateu Alemany, nada más llegar desde, bueno, hace 3 semanas más o menos que se anunció y oficializó ese nombramiento. De la debacle no vamos a comentar nada de momento, porque la verdad que el resultado habla por su 4-0, por lo cual yo creo que poco más hay que comentar. Pero en el caso de Mateu Alemany, mucha gente se pregunta en el Atlético de Madrid qué va a hacer, qué va a implementar nada más llegar, y ya está ejerciendo ese trabajo de intentar poner orden en el día a día, porque ciertas cosas, lo cual no es rajar de otros directores deportivos que ha tenido el Atlético de Madrid, pero sí que es cierto que quiere poner un poco de sentido común a la relación con los agentes, con los futbolistas, con los clubes en los que se fija mucho el Atlético de Madrid para firmar jugadores, etcétera, para seguramente hacer las cosas con más comunión con el Cholo Simeone, como se han hecho hasta ahora, porque el Cholo Simeone pedía cosas, pero se contaba poco con su... Y me refiero poco en un porcentaje importante, ¿no? Para lo que mucha gente luego piensa que hace el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, que mucha gente piensa que desde fuera el Cholo Simeone es el que elige todos y cada uno de los jugadores que llegan cada verano al Atlético de Madrid, pero no es así, sino que el porcentaje de decisión que tiene el Cholo no es tanto como mucha gente dice, y en ese caso es una de las cosas que quiere implementar Mateu Alemany para trabajar más codo con codo, conjuntamente con el Cholo, con jugadores, intentar establecer un poco más una relación más real entre el club, plantilla y sobre todo interesados. Y ya está en ello Mateu Alemany. O sea, hay Cholo para rato en el Atlético. Sí. Hasta que él quiera. Que la gente esté tranquila con hasta el Cholo. Cholo. Que él quiera. Que no quede duda. El Cholo, si quiere estar 50 años más en el Atlético de Madrid, va a estar 50 años más. O sea que la gente tranquila. Quiero ser Cholo. Bueno, hay novedades sobre la posible salida de un Ter Stegen cuyo contrato acaba en junio del 2028. Cuéntanos qué sabe al respecto, porque vienen noticias desde Alemania. Moy. Sí, porque acaba en 2028, pero este próximo verano, en 2026, al Mundial. Y él ha empezado ya hoy a hacer entrenamiento de campo. Se ha sumado ya después de esa operación de lumbares que fue sometida hace ya a finales del verano, o a final del mes de agosto, mejor dicho. Y bueno, y ya tiene que empezar a dilucidar qué es lo que quiere hacer con su vida. Él siempre ha pregonado, ha dicho, ha comentado que su intención sería la de pelear el puesto a Joan García para ser titular en el Barça, pero entiende que el portero catalán a día de hoy es la prioridad para que juegue en el club azulgrana. Es una inversión de 25 millones de euros la que hizo el club para el primer equipo de fútbol este pasado verano. La verdad es que Joan García, antes de hacerse daño en Oviedo, está rindiendo a un nivel realmente interesante, un nivel muy bueno. Y Ter Stegen lo que quiere hacer es jugar el Mundial. No ha podido jugar nunca ni un minuto ni en una Eurocopa ni en una Copa del Mundo con su selección. Sabe que para convencer al seleccionador alemán va a tener que disputar muchos minutos, al menos en este último medio año antes de la disputa de la Copa del Mundo. Y hay entidades que están interesadas en contratar los servicios de Marc-André Ter Stegen. El Mónaco, desde un primer momento, siempre ha llamado a la puerta del portero alemán. Hay equipos de la Premier como el Tottenham también que están interesados en buscar un portero. Y, lógicamente, el Barça no pondría un precio muy alto a la libertad de Marc-André Ter Stegen, que, recuperado de esa dolencia de espalda y con el sueño de poder disputar el Mundial, pues evidentemente allá donde vaya va a ser un refuerzo de lujo. Me encanta. Así como me gusta que Matías Almeida, el técnico del Sevilla, esté preparando los suyos, porque este mes tiene visitas muy difíciles a la Real Sociedad y precisamente, Rodri, al Atlético de Madrid. Sí, donde se va a enfrentar, por cierto, con otro ex de River,
como es el Cholo Simeone, ¿no? De esto precisamente queremos hablar porque hemos estado en contacto con el entorno de Almeida, de las fuentes que manejamos en el Sevilla, y es el entrenador de moda ahora mismo, cuando seguramente nadie daba o apostaba tanto, dándole ese crédito que a día de hoy tiene Matías Almeida, que además, insisto, no es casualidad ese enfrentamiento con el Cholo Simeone, porque la cantera, que es lo que te cuentan desde el Sevilla, que le gustaba muchísimo a Antonio Cordón, es esa cantera que tiene River Plate de entrenadores, porque podemos hablar de Diego Pablo Simeone, de Matías Almeida, lo que está haciendo Diego Placente en la selección argentina sub-20, nombres como el de Gallardo, Chacho Coudet, por ejemplo, que también es otro de los hombres importantes aquí en España, o Manuel Pellegrini, que también tuvieron pasado en River Plate. Pues es un poco lo que intenta Matías Almeida arraigar en el Sevilla, que por cierto tiene los colores parecidos a River Plate, con una formación muy buena por parte de la cantera, contando con gente del filial, intentándolos meter en la sinergia del primer equipo, y es algo que es importante y que está haciendo ese sello de Matías Almeida personal con influencia clara de River Plate dentro de Nervión. Y luego déjame que apunte una cosa a esta información de Rodri. Sí. Matías Almeida es un técnico que cuando dejó su carrera como futbolista, cuando tuvo que retirarse ya como jugador profesional, lo pasó muy mal. Los meses posteriores a su retirada, a él le costó mucho aceptar que se le había acabado la carrera de futbolista y que necesitaba, o sea, incluso necesitó de ayuda porque no levantaba, no había manera de que levantase la cabeza. Y todo ese dolor que en aquel momento pasó internamente, ahora lo aprovecha para tener charlas con sus futbolistas. Rodrigo es uno de los periodistas que mejor maneja el Sevilla. Y no solo en ESPN, digo a nivel español. Y no vive allí. Pero es verdad todo lo que cuenta. Y en Sevilla están muy contentos porque lo que ha conseguido Matías Almeida es hacer piñas, hacer grupo. Es que el colectivo esté muy unido, que cuando se hace un asado tenga un sentido. Es decir, más allá de comer, pues que sea como una unión, que sea un trabajo para que posteriormente, entre eso y todas las charlas internas que tiene Almeida con sus protagonistas, les hagan los resultados que les hagan al Sevilla. Es verdad que el último partido ante el Mallorca lo perdieron, pero es un técnico que va al alza. ¿Viste cómo te extrañaba, no, Rodri, Moisés? Sí. Voy a tener que faltar más a menudo. Palmaditas por todos lados. Hasta celosa me pongo. No, Seguimos. Presidenta, tranquila, presidenta, que ahora vendré, ahora voy a por ti, no te preocupes. En la Liga al Día. No te voy a dar el chance de ir a por mí, Moisés Llorens. Irás a por Rodrigo Fáez. Así que ese romanticismo que le traes hoy, déjalo de un ladito, porque hay que hablar de un temita. Valverde, en este partido de Champions que ganó el Real Madrid a la Juve, volvió a ser lateral, en la posición de lateral derecho. Y da la sensación que a Xabi Alonso le sirve mucho más así, el jugador al Real Madrid, que en el medio campo. Entonces, mi bronca, o lo que le quiero plantear, viene por ahí. ¿Debe Xabi Alonso ponerlo a Fede Valverde de titular por la banda derecha en el Clásico o no? Yo me acuerdo ahora de todas aquellas personas voces que cuando yo dije que Valverde volvería a jugar de lateral derecho me decían que no, que se había negado, que le había dicho a Xabi Alonso que no quería jugar, que le había hecho un pulso público en aquel desplazamiento a 12 horas en avión. Todo el mundo decía que no, que Rodrigo Fáez no tenía... Y al final, jugó ayer, ¿no? Me estás diciendo que jugó de lateral derecho. Pues bueno, oye, qué casualidad, ¿no? Otra que nos anotamos. Pero bueno, dicho lo cual... a día de hoy, si Carvajal llega renqueante, como parece que va a llegar, y obviamente Alexander-Arnold, como también contamos en ESPN, no va a llegar, creo que tiene que jugar de lateral Yo derecho. no lo pondría. Porque... Ya, pero ¿a quién pones? No, a nadie. Yo es que lo dejaría en el banquillo, lo sacaría de la convocatoria, porque para mí es uno de los futbolistas, uno de los mejores futbolistas y uno de los jugadores más regulares que tiene el Real Madrid. Sí. Es que no veo la bronca donde va a estar aquí. Es que no veo que haya bronca. Es decir, porque tú acabas de decirle que no lo lo pondría. No, pero no lo pondría irónicamente. Sí. Vale, irónicamente vale. No lo pondría. Es que Valverde tiene que jugar hasta de utilero si hace falta. ¿Por qué? Pero es que mira, Moy, yo voy más allá. Es que a día de hoy, bueno, a día de hoy no, porque están lesionados los otros dos, pero es que estando bien Carvajal y estando bien Alexander-Arnold, yo casi os diría
que si yo fuera entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, y viendo el overbooking que puedo tener en el centro del campo, yo intentaré convencer a Valverde de que tiene 7, 8, 9, 10 años de regularidad en el lateral derecho. Es que es muy buen lateral derecho. Muy buen lateral derecho. Es un muy buen futbolista. Es un muy buen futbolista. Dicen, yo no lo conozco de nada, dicen que de un carácter de mecha muy corta, pero es un muy buen futbolista. Y lo demuestra además que tiene unos recursos muy interesantes porque tiene una muy buena zancada, tiene una muy buena llegada desde la segunda línea, tiene un muy buen remate desde lejos. Por lo tanto, creo que hay situaciones en las cuales para Xabi Alonso se le va a poner complicado, porque es verdad, el centro del campo, ¿a quién sientas? ¿A Güler? ¿A Tchouaméni? ¿A Bellingham? Para poner a Federico Valverde. Bueno, al final también es la gestión de una plantilla con muchas estrellas. Es verdad que Carvajal en plenitud de forma es un muy buen lateral derecho. Pero es cierto también que Federico Valverde te cumple allá donde juegue y como lateral lo hace muy bien. Es que también hay una cosa que hay que tener en cuenta, que Carvajal, pues no le quedan 5 años de carrera. Ojalá que sí, pero yo entiendo que no por la edad que tiene. Y que el Madrid tiene que empezar a pensar en un recambio de Carvajal, porque Trent Alexander-Arnold no es tan bueno como Carvajal en su prime. Y veremos a ver si lo consigue. Adaptarse a Madrid, adaptarse a la exigencia que tiene el Real Madrid, etcétera. Por lo cual yo diría, una de dos, o reconviertes a Valverde, que igual no quiere, ojo, más allá de jugar de lateral derecho en puntos específicos, o aislados, mejor dicho, o firmar a otro, que yo tengo claro qué nombre firmaría para el Real Madrid. Lo tengo clarísimo. ¿A quién? ¿Cuál? Clarísimo. ¿A quién? ¿Cuál? Pedro Porro. Yo soy mañana Florentino Pérez y llamo a Pedro Porro y le digo, oye, para acá, deja el Tottenham y vente al Madrid. Yo lo fichaba mañana. Que es amiguete tuyo, ¿no? No, para nada. Me estáis preguntando, yo no iba a decir el nombre, pero me estáis preguntando cuál sería el lateral derecho del futuro del Real Madrid. Para mí, Pedro Porro. Hay que anotarlo, que lo dijo un 23 de octubre del 2025. Escúchame, lo voy a anotar. Amiguete suyo, me caso. Algún business tendrá con él. No, nada. Escúchame algo. Me preguntáis, ¿Sabes yo cuál respondo, es ¿qué queréis? Dime un lateral derecho que sea para el Real Madrid, que tenga recorrido, que tenga ese físico y que tenga balón Rodrigo parado. Fáez, dímelo mirando a la cámara y sin reír, que no es amiguete tuyo, dímelo. No te rías, ¿eh? Ahora me río porque me estás diciendo que sí. Pero nada. Mire, Vale. Por esa regla de 3, cada vez que te entrevistas a alguien, puedo decir yo, ¿no? Como es amiguete tuyo, Frenkie de Jong. No. Para nada. Pues no tienes el WhatsApp. Mira, yo sí que me pongo serio, no es amiguete mío. Moisés. Carolina, no apretemos. Dilo sin reírte. ¿El qué? No, es que no te he entendido. El WhatsApp. Lo tengo aquí, sí. ¿Viste? Estoy chateando con él mientras hacemos el programa. Te está diciendo lo que tienes que decir. No, eso a ti Florentino, con los WhatsApps. Sí. No, aquí hablando en serio. El colmo No, si en serio hablo, a él le dirige Florentino. Yo hablo en serio. No, a ti no. A ti no te dije. No, a mí no. A mí Laporta no me habla, y bien que lo sabes tú. Dime. El colmo de los colmos es que el Real Madrid, después de haber fichado a Trent Alexander-Arnold y tener ya a Carvajal disque recuperado, esté utilizando a Valverde de lateral derecho. Hombre, pero claro, si nosotros me lo dicen a mí hace unos meses y no me lo creo. Pero si están lesionados el uno y el otro, alguien va a tener que jugar. ¿O vas a querer jugar tú de lateral diestro? El colmo de los colmos, a eso me refiero. Bueno, es lo que hay. ¿Qué pasa? Para que veas que no solo el Barça sufre en la enfermería. No, yo no digo eso. Una excusa. El colmo de los colmos fue que Arnold acabara contrato y el Madrid, por tener el Mundial, pagara 10 millones de euros. Está. Yo creo que eso es un poco más colmo. Eso. Es verdad. Para estrenarlo en ese Mundial de Clubes que no pudo ganar el Real Madrid, sino el Chelsea. Tu Madrid. Seguimos en la Liga al Día. El tiempo extra trae, una realidad importante. Yo ya tenía las maletas hechas, ya tenía la fecha marcada en el calendario antes de la Navidad. Y es que ya me voy a quedar como novia de pueblo, vestida y alborotada, porque a Miami no vamos. El Barcelona-Villarreal no se va a jugar.
Esto parece ser un fracaso de Javier Tebas, que sigue diciendo que podría jugarse. Bueno, yo quiero que me aclaren todo, señores. ¿Es lo mejor para el fútbol esto que se tomó la decisión después de que jugadores de la liga hicieran huelgas, lo que estaba pasando en el fútbol y que quizás no hacíamos la vista gorda? No quieren ni jugadores, ni técnicos, ni clubes que un partido suyo se juegue fuera del territorio español. Lo que pasa es que ahora nadie, lo que Bueno, pasa es que ahora nadie quiere mostrar o demostrar o dar argumentos para decir que han perdido. Pero yo soy de los que cree que es una pena. Sin estar muy de acuerdo en muchas cosas que dice Javier Tebas, ¿eh? O sea, sacando de la ecuación en este argumento al presidente de la liga. Yo creo que es muy bueno para el fútbol español poder disfrutar o disputar un partido lejos y promocionar un campeonato como el español. Pues si es que luego tú te vas al Bernabéu y dices, no, es que eso es jugar solo ante turistas. Bueno, escucha una cosa, pero es que tú te vas al Camp Nou o te vas al Santiago Bernabéu, incluso al Metropolitano, y hay muchísimos turistas. Que no se juega en geografía española, evidentemente. Si estás en Estados Unidos, no estás en España. Pero yo eso de que sea condicionar la competición, es que por mucho que me lo cuenten, no logro entenderlo. Y tú, Rodri, ¿qué dicen los jugadores? ¿Por qué se negaban a que esto sucediera, este partido fuera de España? yo creo que Javier Tebas tenía tan en la cabeza que se iba a disputar el partido que no hizo las cosas bien. Y cuando se demuestra todo esto que digo, cuando ayer el Villarreal saca ese comunicado durísimo, y el Villarreal es uno de los equipos más cercanos a la Liga y a Javier Tebas, pero para que el Villarreal tenga que hacer ese comunicado, quiere decir que las cosas no se han hecho bien, y es una realidad. Luego los jugadores también querían más información porque se habla mucho de que iba a ser muy bueno para el fútbol español, pero nadie sabe exactamente en qué sentido barra porcentaje, hacia dónde van los ingresos, cuántos ingresos va a tener el campeonato. Luego tenemos a todos los dirigentes que han sido bastante hipócritas, los dirigentes del fútbol español, me refiero a presidentes, que ahora han salido diciendo que no, cuando todo el mundo, o muchos de ellos, vamos a decir una mayoría importante, sí que estaba a favor del partido en Miami, por lo cual se juntan aquí, digamos, varios mundos, varios sectores con conflictos entre ellos, etcétera. Pero a mí, y recogiendo un poco el guante de Moy de esa excusa de que con ese partido se adulteraba la competición, podemos estar más o menos de acuerdo en que se está bien o no llevándose un partido de la Liga al continente americano. A mí no me hubiera desagradado, pero el tema es ese. También pasa con la Supercopa de España y no se monta este pifostio. Y más en un país que no respeta los derechos humanos, como es Arabia Saudí. Y nadie dijo nada, nadie puso el grito en el suelo, en el cielo. Pero ahora sí. No sé, hay muchas incoherencias. Doble moral, correcto. Y la liga se puede adulterar de muchas otras formas. Y luego, se adultera los últimos luego años. Negueroles, Royce Negueroles, que es el hijo del propietario y presidente del Villarreal, creo que dijo una cosa muy cierta. Y es que como al Madrid no le interesa que se dispute ese partido, se ha hecho mucho ruido. Como al presidente del Madrid no le interesa que se juegue ese partido porque todo lo que propone Tebas lo acaba tumbando o lo acaba poniendo en contra, pues ha hecho mucho ruido. Y ¡Ay, hasta el evidentemente final! se han juntado... Martillas hasta el final. No, bueno, es que al final yo creo que han dicho una gran verdad, pero otro día lo hablamos. Se acabó lo que se daba. Seguiremos en la cobertura de Rumbo al Clásico gracias a La Liga al Día. Chao, chao.